vemos, de estos 402 presos políticos, amigos de BPI, saludos a quienes se conectan a esta hora en nuestra señal. Nosotros nos encontramos en la sede en este de caso, los derechos el caso humanos. que hoy A cumple propósito 14 años, del cumplimiento de 14 años de la detención del comisario Iván Simonovic. A esta hora, como pueden ver en las imágenes, diversos abogados y defensores de los derechos humanos y también la esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, activista de derechos por los derechos humanos, toman palabra en este foro conmemorativo a la detención de Iván Simonovic. Escuchemos ahora a la abogada y coordinadora del Proyecto Libertad, Ana Leonor Acosta. En el año 2003 y en el año 2004. Tuvieron que pasar todos estos años para que nosotros pudiéramos llegar a estas conclusiones y pudiéramos mostrarle al mundo cuál es la situación real de los presos políticos en Venezuela. Como les comentaba, hay violaciones al debido proceso, se viola el derecho a la presunción de inocencia, se viola el derecho a la defensa, a presentar pruebas, a tener un abogado, hay retardo procesal, hay personas que aún no han sido trasladadas para tener una audiencia preliminar, hay personas que hace 5 años fueron detenidas y todavía ni siquiera ha iniciado el juicio, y hay personas que han sido condenadas injustamente, violando sus derechos y garantías al debido proceso. Y bueno, finalmente les quería comentar que con respecto a los presos políticos, nosotros hemos podido registrar algunas situaciones que son comunes a todos, o en su mayoría son comunes a todos. Por ejemplo, son detenidos por los cuerpos de inteligencia venezolana, sea civil o militar, son detenidos de manera arbitraria, sin una orden de detención, son sometidos a juicios injustos, sin derecho a la defensa, sin derecho al debido proceso, o sin siquiera tener un juicio, son torturados en el momento de su detención o posteriormente, y la mayoría de estas personas son condenadas públicamente a través de los medios de comunicación antes de su detención o en el momento de su detención por funcionarios del régimen, sin pasar por ningún juicio. Una de las mayores características es que el presidente de la República, el ministro de la Defensa, el jefe del SEBIN o algún otro vocero oficial en medios de comunicación ya dictaminan la culpabilidad del preso político. El día de hoy estamos acá como defensores de derechos humanos para llevar la voz de los que no tienen voz. Cuando nosotros registramos 402 presos políticos, lo hacemos para exponer los casos de aquellos que no tienen la posibilidad de llegar a los medios de comunicación ni de llegar al conocimiento nacional y mucho menos internacional. Son muchos más y nuestro deber es apoyarlos a todos. Hoy especialmente queremos pedir la libertad plena de Iván Simonovic y de los policías metropolitanos. Son muchos años de violaciones a derechos humanos y muchos años de sufrimiento que nosotros exigimos el día de hoy que termine. Muchas gracias. Gracias, Ana Leonor de Acosta. Queremos pedirle a la esposa de Marco Hurtado, policía metropolitano, que está aquí con nosotros hoy, y a la esposa de Forero, de Ajaira, que nos acompañen. Un aplauso para ellas. La libertad es para los PM y la libertad es para todos los presos políticos y para Iván. Vengan para acá, con Boni. Porque la lucha de un preso político es la lucha de todos los presos políticos. Boni ha luchado por la libertad de Iván, pero también Boni lucha por la libertad de los policías metropolitanos. Pónganse aquí las tres, por favor. Las tres juntas aquí. El caso de los policías metropolitanos va absolutamente ligado con el caso de Iván, y Boni siempre, constantemente pide que estén presentes todos los familiares. Yo particularmente tuve la oportunidad de conocerlos, a varios de ellos en Ramo Verde, cuando en ese entonces, al principio del año 2014, nos dejaban conversar con algunos presos en Ramo Verde. Ya luego eso se terminó porque aislaron a Leopoldo en una torre en confinamiento en solitario y más nunca los vi, pero los pude conocer en el año 2014 y son personas increíbles, padres de familia, buenos hijos, buenos hermanos, trabajadores, inocentes que están presos por una situación política, inocentes que están presos, policías que están presos, profesionales presos, porque simplemente el régimen quiere mantenerse en el poder a punta de violencia y a la fuerza. Así que hoy queremos decirles que para nosotros son un ejemplo, en particular también para mi caso, para mi familia. Ustedes, mujeres de presos políticos, han sido un ejemplo porque han aguantado mucho
y siguen de pie. Siguen de pie, Yajaira desde la Asamblea, María como familiar y Bonnie como esposa de Iván. Un aplauso para estas mujeres que luchan por la libertad. Gracias. Quiero recordarles que hace 14 años Ivana, la hija de Iván y de Bonnie, tenía 7 años. Hoy tiene 21 años. Iván, el hijo de Bonnie y Iván, hace 14 años tenía 12. Cuando se llevaron preso su papá tenía 12 años y hoy tiene 25. Bonnie tenía 39 años y hoy Bonnie Simonovic, la esposa de Iván, tiene 53. Iván, cuando se le llevaron preso injustamente, tenía 44 años y hoy tiene 58. Son 14 años. Nosotros soñamos con ver a Iván Simonovic libre y que viva lo que le queda de vida, porque es fuerte decirlo, que viva lo que le queda de vida, porque tiene 58, en libertad. Pedimos la libertad de los 402 presos políticos, la libertad de Juan Requesén, nuestro diputado que está preso, la libertad de Freddy Guevara, nuestro diputado que está en el exilio, en una embajada aquí, la Embajada de Chile, y la libertad de los policías metropolitanos y la libertad de Iván Simonovic, hoy que cumple 14 años. Ella es abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas, es activista de derechos humanos. Para mí es un ejemplo de lucha de la mujer venezolana en dictadura y esposa de Iván Simonovic. Con ustedes, Bonnie Simonovic. Buenas tardes, señores representantes de los medios de comunicación social, señores abogados, activistas y defensores de los derechos humanos venezolanos, familiares de presos, excarcelados, perseguidos y exiliados políticos venezolanos, amigos, familia. Debo agradecer en primer lugar el honor de estar aquí ante ustedes para hablarles sobre el testimonio de mi esposo, el comisario Iván Simonovic, pero también sobre el testimonio de nuestra familia, acerca de la violación a nuestros derechos humanos, sometidos a diferentes formas de persecución y hostigamiento por el solo hecho de disentir de las políticas del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Hoy, 22 de noviembre de 2018, se cumplen 14 años de una tortura que parece no acabarse nunca para mi familia. 14 años desde la ilegal detención de mi esposo. Son 14 años, más de la mitad de la vida de nuestros hijos. Iván Simonovic tiene 58 años, tenía 44 al ser ilegalmente detenido. Es investigador criminal de carrera, ingresó en 1981 al Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Trabajó en la División Aérea, en la División de Investigaciones de Robos, en la Brigada de Acciones Especiales, en la División de Operaciones. Es egresado del Instituto Universitario de Policía Científica. Tiene pasantías en Estados Unidos y Norteamérica, incluyendo el FBI, la Policía Federal Alemana y la Policía Nacional de Francia. Por sus méritos, en el año 2000 fue escogido para ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital. Allí le correspondió coordinar administrativamente a la Policía Metropolitana, Defensa Civil y al Cuerpo de Bomberos. Su función era la coordinación y supervisión de las políticas públicas de seguridad de Caracas. El 22 de noviembre del 2004, Iván Simonovic fue detenido sin haber sido nunca ni siquiera citado, ni mucho menos imputado. Su orden de aprehensión fue dictada con posterioridad a su ilegal privación de libertad por el entonces juez Michael Moreno, actualmente presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien además había sido defensor de Richard Peñalver, uno de los denominados pistoleros de Puente Llaguno. Iván Simonovic, al lado de los dignos funcionarios de la Policía Metropolitana, fueron injustamente acusados por los hechos ocurridos en Caracas el 11 de abril. Las acusaciones del Ministerio Público nunca hicieron referencia a que se tratara de delitos de lesa humanidad o de violaciones graves a los derechos humanos. El 20 de febrero del 2006 se inició el juicio que fue radicado en la ciudad de Maracay,
concluyendo el 3 de abril del 2009. Este injusto juicio duró 3 años y 14 días. Se celebraron 231 audiencias, se analizaron 265 experticias, 72 pruebas documentales, declararon 196 testigos y 45 expertos, se exhibieron más de 5.700 fotos y videos, para un total de 173 piezas del expediente contenidas en 1.155 horas de grabación. El 4 de abril del 2009, la jueza Marjorie Calderón, hoy magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia condenando a 30 años de prisión a los dignos funcionarios policiales Henry Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovis, Erasmo Bolívar, Julio Ramón Rodríguez y Luis Enrique Molina. Condenó a 17 años a Rubén Pérez Salazar y a 16 años al comisario Marco Hurtado. Pero el 13 de septiembre del 2002, en una declaración jurada en Costa Rica, llevaron a un grave deterioro de su salud, se encuentra bajo arresto domiciliario en nuestro hogar, convertido ahora en cárcel para todos en la familia. Tiene apostamiento del SEBIN, quien ejerce su custodia. Tiene las visitas restringidas. No puede dar declaraciones ante medios de comunicación social, públicos o privados, ni a través de las redes sociales. Le colocaron un grillete electrónico. Debe ser fotografiado 3 veces al día con un periódico oficialista. Y si sus condiciones de salud se restablecen, regresará a la cárcel donde ha estado cumpliendo su condena hasta ahora. Durante los años que mi esposo estuvo preso en el SEBIN en Ramo Verde, lo mantuvieron aislado y sin luz solar, lo cual afectó gravemente su estado físico y mental. Iván requiere ser evaluado profundamente para la realización de estudios clínicos que permitan brindar mayor precisión diagnóstico sobre su estado de salud, no el circo que montaron ayer de llevarlo al mismo edificio desde donde asesinaron a Fernando Albán y grabarlo mientras estaba esposado junto al general Evaduel, junto al general Caguaripano. Ni siquiera les tomaron la atención, solamente les tomaron una muestra de sangre y le dijeron que cuáles eran los padecimientos. Eso fue un simple circo para que después este gobierno muestre que aquí a los presos políticos sí les dan atención médica. Pues es mentira. A Iván lo sacaron ilegalmente ayer de mi casa sin una orden de un tribunal. Sus custodios, quienes no tienen esa potestad, se lo llevaron, lo esposaron, lo grabaron, lo humillaron nuevamente y lo devolvieron sin ningún cambio sobre su estado de salud. A lo largo de estos años de prisión hemos ido perdiendo momentos importantes en nuestras vidas como familia. En la soledad de la cárcel, nuestros esposos han conocido las muertes de sus seres queridos, sin siquiera poder asistir a sus velorios. Han perdido sus trabajos, han sido inhabilitados civil y políticamente, han sido acusados, expuestos al odio, al agravio y al escarnio público en cadena nacional. Han sido víctimas de insultos de escala mayor, tildados de asesinos, de violadores de derechos humanos. Nuestros hijos han crecido a la fuerza, dejando a un lado la ilusión de compartir lo que les correspondería si las cosas fueran lo que deben ser. Nuestra esperanza se quiebra a cada rato, como una galleta, porque así están los huesos de mi esposo. Se han vuelto una galleta por tanto encierro, por tanto no moverse, por tanta sombra. Iván no está nada bien. Su columna está demasiado frágil, se puede romper sola sin que nadie lo toque. Sus huesos, dice el médico, tienen la edad de un anciano. Sus huesos ya pagaron el doble del tiempo de su condena. Su ánimo también, y su familia. Ya todo es demasiado, ya todo se ha vuelto inhumano, cruel, excesivo. En virtud que Iván Simonovis y los funcionarios de la Policía Metropolitana han cumplido más de 1/3 de la pena impuesta, y de acuerdo a las mismas leyes que injustamente los condenaron, les corresponden las medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Pero como parte de los requisitos para obtenerlas, ellos están esperando ser clasificados por la Junta de Clasificación y Tratamiento, obtener el pronóstico de conducta favorable y la emisión de sus antecedentes penales. Solo falta la autorización del Ministerio de Prisiones y del Ministerio de Interior y Justicia a tales efectos. Autorización que a pesar de nuestras múltiples solicitudes no se producen. Es por ello que los invito a todos ustedes a unirse a la lucha por la libertad plena de mi esposo Iván Simonovis, por la libertad plena de los policías metropolitanas, por la libertad plena de todos y cada uno de los 402 presos
políticos venezolanos, pero también de los excarcelados, de los perseguidos, de los exiliados. Anteriormente, en una oportunidad que tuvimos de reunirnos con el cuerpo diplomático, le solicité a ellos en general y al gobierno español en particular, porque mis hijos y yo poseemos la nacionalidad venezolana y la nacionalidad española simultáneamente. Exhorten al gobierno nacional de encontrarse con el general Baduel y con el general capitán Caguaripano. Y queremos decirles que como activistas de derechos humanos, hoy pedimos la libertad plena de Iván Simonovic, que cumple 14 años presos, pero que todos en Venezuela debemos luchar por el cierre de la tumba, y fue una petición también que le hicimos al cuerpo diplomático. La tumba es una cárcel a 5 pisos por debajo de la tierra. Ya varios venezolanos han pasado por ahí, y aquí está el hijo del general Baduel. Saber que por un momento tu papá puede estar a 5 pisos por debajo de la tierra nos compromete a luchar para el cierre de la tumba y para que más nunca se violen los derechos humanos como se han violado en nuestro país. Violando el régimen penitenciario y todas las reglas Mandela, hoy siguen violando los derechos humanos de muchos venezolanos. Los derechos humanos no tienen fronteras. Hoy este encuentro con los medios de comunicación, con los familiares de los presos políticos, con líderes, con excarcelados, con valientes, con héroes, nos comprometen a seguir luchando y a pedir la libertad de todos los presos políticos. Ahora abrimos las preguntas, si tienen alguna, estamos aquí para responder cualquier duda, cualquier iniciativa. Estamos luchando siempre por la libertad, por el rescate de los derechos humanos en Venezuela y por la democracia. Cuando dicen que no hay oposición, nosotros les respondemos, aquí hay oposición. Se dio, por ejemplo, con Lorenza Lev, que sencillamente agarren al comisario y se lo lleven al aeropuerto y lo saquen del país desterrado, como ha ocurrido también con Vilcas a Perú. O sea, que pudiera determinar esta solicitud que usted ha hecho al... Bueno, yo realmente lo que he hecho es un exhorto como ciudadana venezolana, pero también española. Iván tiene 2 hijos españoles y lo que quiero es abrir este caso a la comunidad internacional, que se den cuenta que aquí hay personas inocentes por ser quienes son y no por lo que hicieron, que tienen derecho a cumplir con su condena, a seguir con su vida de forma alternativa y no les es permitido. Simplemente Iván, los funcionarios de la Policía Metropolitana no existen para este Poder Judicial. Todas nuestras solicitudes son sistemáticamente negadas por el silencio. Yo lo que quiero es que Iván siga luchando aquí en Venezuela por la libertad de todos. Lo que quiero es abrir una oportunidad de ser escuchada en España, de ser escuchada en Europa, de ser escuchada en el mundo. Que la voz de todos ellos que no la tienen sea escuchada por nosotros. Y si el gobierno de España le tiende una mano a mi familia, pues nosotros estaremos siempre agradecidos. Buenas tardes. Yo quería preguntar también a Boni, si querés, ¿ha habido algún acercamiento con el gobierno español, con alguna persona, con algún representante del gobierno español, alguno de los que ha venido a Venezuela también recientemente? ¿Qué postura tienen ellos en cuanto a este tema? ¿Han hecho alguna diligencia? ¿Han conversado con el gobierno venezolano, con algún representante? Bueno, yo soy una simple ciudadana española, al igual que venezolana, y he ejercido mis derechos ciudadanos que me corresponden. Yo no he tenido oportunidad ni tampoco he querido reunirme con, si te refieres al señor Rodríguez Zapatero, no. Simplemente he hablado con las personas que como ciudadana española me corresponden, me han atendido gentilmente en la embajada, les he planteado seriamente como abogada y esposa el caso de Iván, explicándole todas y cada una de las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, ya más allá de las decisiones que ellos puedan tomar, simplemente documento las injusticias, nada más. En cuanto al tema de salud de Iván Simonovic, ayer fue trasladado al Sevilla, nos explicabas un poco qué fue lo que ocurrió el día de ayer. También nos explicabas un poco sus condiciones de salud en cuanto al tema huesos, columna. ¿Cómo está él desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista psicológico? Porque son muchísimos años detenido, a pesar de estar
en casa por cárcel. Esa es una arista muy importante en el caso de los excarcelados y en el caso de los presos políticos, porque creen que las heridas son solamente las torturas, que son solamente estas descompensaciones físicas que sufren ellos por las condiciones inhumanas de reclusión a las que son sometidos. Ellos también tienen heridas emocionales, no solamente ellos, sus familias también. Nuestros hijos, a cada llamada, les recuerdo que casa por cárcel sigue siendo cárcel, ustedes lo vieron ayer, basta con que el SEBIN toque a la puerta de mi casa y se lleven a mi esposo sin una orden del tribunal. Y esto crea una inestabilidad, una situación de incertidumbre emocional en Iván, quien sufre además de estrés postraumático, aunado a las 19 patologías que subsisten, porque la osteoporosis es algo con lo que él tiene que aprender a vivir de por vida. No le han efectuado los exámenes, ayer solamente le sacaron la sangre, sí lo filmaron bastante, lo esposaron, al igual que al general Baduel, ni siquiera les permitieron abrazarse porque los tenían esposados uno frente al otro, ni siquiera les permitían tener la suficiente privacidad para dar sus historias médicas. Fue todo un circo violatorio a sus derechos humanos fundamentales. Bonnie, también para preguntarte, porque a mí me interesaría conocer, porque tú hablas precisamente, son 14 años, 15 años, o sea, estamos hablando de mucho tiempo, pero me llama la atención que hablas de, bueno, que ya cumplió la pena, redimir la pena, como si estuviésemos en un sistema de justicia que tú misma por tu relato has relatado no es normal, no hay un estado de justicia. Y a mí me interesaría saber qué piden también, más allá de volver a una posible normalidad en cuanto a que el comisario Simonovic pueda salir de su casa, pueda trabajar y pueda ser un hombre productivo, también que se aspira como familia, como ser humano, como esposa, como madre de 2 hijos que no pudieron compartir con sus padres prácticamente en la mitad de su crecimiento, contra personas como Marjorie Calderón o contra Eladio Aponte, que dio además una declaración pública de haber cometido un delito. Sí. Bueno, lo más importante para nosotros como familia, como la familia Simonovic, como la familia Hurtado, como la familia Forero y como la familia de todos, es recuperar nuestras vidas. No es llenarnos de odio ni de sed de venganza que después puedan tener en vilo a un país completo por sus historias particulares. Nosotros tenemos mucho tiempo por recuperar. Yo, además de esposa, soy abogado y aun cuando no crea en este Poder Judicial, tengo la obligación de ejercer todos los recursos legales que estén a mi alcance. En algún momento aquí se va a recuperar el Estado de Derecho. Ese será el momento en que todas estas personas que nos violaron a nosotros, nuestros derechos humanos, van a tener que responder sin venganza, con justicia. Y ahí tenemos que estar nosotros, y esa es la gran enseñanza para nosotros como activistas de derechos humanos. No permitir que persigan a nadie por pensar distinto, incluso cuando esto cambie. Debemos estar de acuerdo en defender a gente con quien no estamos de acuerdo a nivel de pensamiento. Es un llamado de atención, es una enseñanza, es un aprendizaje. Y allí está el compromiso de todos nosotros, el verdadero compromiso de no volver nunca más a dividir a un país. En palabras entonces de Bonnie Simonovic, ella es abogada y esposa también del comisario Iván Simonovic. Ella asegura entonces que exhorta tanto al gobierno nacional como al gobierno español a otorgar lo que es alguna medida alternativa que le corresponden desde el año 2012. Recordemos que Iván Simonovic se mantiene detenido desde el año 2004 por los hechos ocurridos en el año 2002 en Puente Llaguno. También es importante resaltar que se mantiene hoy día bajo la medida de casa por cárcel, en donde el día de ayer también fue trasladado de manera ilegal, ya lo denunciaba Bonnie Simonovic, hasta el SEBIN de Plaza Venezuela, en donde aparentemente se le iba a realizar un chequeo médico, y sin embargo ella asegura que tal no sucedió. Es parte de la información generada a esta hora desde Caracas, Venezuela. Nosotros estaremos más atentos a lo que sigue ocurriendo con este foro en conmemorativo a los 14 años de la detención del comisario Iván Simonovic. Se reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Por los 100 días de Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos.
Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.